Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Adelante. Ya hermano, ahora sí entonces vamos a ir lleno a la predicación. Pregunta, ¿qué tiene de común 1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17? ¿Alguien lo va a buscar? ¿O quieren que le dé la respuesta? La respuesta dice que está en la Biblia. No. Segundo, tienen en común eso, está en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Segundo, son cartas de Pablo. Sí, lo escribió Pablo. Tercero, es para una iglesia. Sí, para un grupo de creyentes también. Pero el punto que quiero que reflexionemos mientras algunos buscan ahí ansiosamente antes que dé la respuesta es que 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, estamos en el capítulo 9. Empezamos el capítulo la semana pasada, decía apóstol. Yo siendo apóstol, no soy apóstol, y Pablo está defendiendo su apostolado. Ahora, esa palabra apóstol, ¿saben cuál es la palabra en griego sobre la original de apóstol? Apóstol. Entonces no es traducida. Pero apóstol quiere decir un mensajero, un enviado, y hoy vamos a reflexionar de eso. Pablo se pone como ejemplo. Si los que estuvieron atentos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del conocimiento y el amor, que yo puedo tener mucho conocimiento, pero si voy y pego con el conocimiento, es que no tengo amor. Y Pablo, a través del capítulo 9, se pone como ejemplo. Yo siendo apóstol, debería tener derecho a recibir sustento. ¿Se acuerdan en la semana pasada? Debería tener derecho a recibir sustento, debería tener derecho de esto, pero yo me abstengo de esos derechos, nuevamente mostrando el amor. Y vamos a ver hoy entonces en el capítulo 9 y terminando la última parte, las características de Pablo en su ministerio, porque esas características son de ejemplo para nuestras vidas. Nos sirven como principios bíblicos, vamos a extraer principios bíblicos y además vamos a ver que Pablo expresa su absoluto deseo de imitar a Cristo. Y por ende, él dice, imítenme a mí, si soy de ejemplo, pero yo mi ejemplo lo estoy sacando de Cristo. Entonces nosotros, si vemos reflejado acá a Pablo en su defensa, podemos ver también reflejado que él quiere imitar a Cristo. Y por eso, defender su apostolado, su ministerio en el contexto, es del amor a otros. No es como que yo quiero estar acá, sino que miren lo que soy, lo que podría ser, pero yo me resto. Renuncia a los privilegios personales en favor de aquellos que son débiles. Lo vimos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, no de ser tropiezo para esas personas. Ahora, nuevamente, la enseñanza del capítulo anterior era el amor por sobre el conocimiento, del capítulo 8, y hoy es tratada ese mismo ejemplo, pero en la renuncia de derechos del apóstol. Y eso es lo que vamos a estar hoy viendo en 1 Corintios 9, 16 al 27. Le voy a dar lectura, si me acompañan. 1 Corintios 9, estamos en el capítulo 9, pero vamos a ver el del 16 al 27. Dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Porque aún soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro,
no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Interesante. ¿Tengamos un momento de oración? Señor, muchas gracias por este día. Nuevamente te damos gracias por regalarnos este lugar donde nos podemos reunir, donde podemos estar cómodos, abrigados, escuchando tu palabra y reunidos como hermanos, Señor. Te pido, Padre, que nos puedas guiar en el estudio de tu palabra, que nos podamos ver cómo el apóstol Pablo enfrentó su ministerio y así sacar principios, porque es tu palabra, Señor, y tú nos reflejas a través de Cristo el ejemplo máximo, Padre. Ayúdanos a que pueda ser palabras tuyas, Señor, ocúpame, que pueda ser el Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y guíanos a tu verdad y para hacerlo práctico en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver las características del ministerio de Pablo. En 3 puntos. Primero vamos a ver la disposición, luego vamos a ver la estrategia y la disciplina de Pablo. ¿Ok? Primer punto, disposición. Del versículo 16 al 18 dice, porque si predico el evangelio, no tengo de nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacer. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Ahora, dice, la primera frase dice, porque si predico el evangelio. Esa frase en el original no son 2 palabras ni 3 palabras, es una sola palabra, que es evangelio. Y es una palabra que significa buena noticia, ¿no? Porque lo quiero aterrizar, porque si nosotros decimos el que predica el evangelio es, bueno, ¿quién predica acá el evangelio en la iglesia? El que está adelante, el que está ahí, pero es una tarea en la que todos tenemos que hacer parte, de pasar las buenas noticias. ¿Usted tiene una buena noticia que dar a otras personas? Eso es predicar el evangelio, ¿me entienden? No es pararse acá adelante, entonces usted podría decir, bueno, yo no soy un predicador. No es hablando de predicador como la figura que está acá adelante, sino la persona que lleva un encargo, y ese encargo lo tiene usted, lo ha recibido. Si está acá y cree en Jesucristo, ha recibido ese encargo y por ende tiene las buenas noticias. No es un predicador, sino que tiene el encargo. Entonces la evangelización para Pablo era como si se tratase de una obligación por una deuda obtenida. Él sentía, como dice acá en el texto, él sentía profundamente esa obligación como impuesta que tenía que cumplir. Que era su deber, y no era para jactarse. En Reina Valera dice jactarse, ¿no? Pero en la de nosotros, bueno, la Nueva Biblia de América que estamos ocupando, la traducción lo dice como gloriarse. Porque gloriarse no tenía sentido para él. Porque lo que él tenía no era ni de él, sino que era un encargo. Incluso miren cómo dice, era una necesidad que le hacía sentir. Dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Ahora, dice aquí un autor que quien ha sido bendecido por el poder del evangelio está impulsado a llevarlos a otros. Que negarse a cumplir la gran comisión es negarse a la obediencia y determinación que Cristo estableció para todos los creyentes. Y esa es una frase que por eso le aterrizo el de predicar el evangelio. Porque si vemos como predicar el evangelio de pararse en una esquina a dar gritos, que está bien, no juzgo eso. O ser intencional en, hola, ¿cómo estás? Y, ay, ¿cómo le meto el... ¿Tú crees en el Señor? ¿O no? Suele como forzado, ¿no? Pero si tú tienes una buena noticia, que estás viviendo una buena noticia, sale por los poros, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo bueno, algunos no lo cuentan, ¿sí? Pero cuando alguien tiene algo bueno, trata de comunicarlo. Cuando a alguien le pasa algo bueno y que necesita... Alguien le dice, hola, ¿cómo estás? Hoy te cuento, me pasó esto. ¿O no? Esa es la forma. Ahora, muchas personas miraban como ese... Nuevamente, en el versículo anterior, Pablo está diciendo que habían personas que tenían derecho a recibir sustento por predicar, todo eso. Pero él no lo ve así, lo ve como un encargo de buenas noticias. Ahora, la expresión dice, pues ay de mí si no predico el evangelio. Esa expresión de los ay no es común. Pero sí sale en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, Isaías ocupaba los
hay, se dice que los hayas. Ahí uno se estudia, en Apocalipsis también hay unos hay. Esta frase de hay se utiliza para expresar sentimientos negativos, como son la angustia y el sufrimiento. Entonces Pablo decía, ay de mí, o sea, me angustio, tengo un sufrimiento si no predico el Evangelio. Jeremías 20, 9, dice, pero si digo, el profeta, un profeta Jeremías, por supuesto, hablando de que el Señor le había encomendado. 29 dice, pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más de su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y hago esfuerzos para contenerlo y no puedo. Ese era el sentimiento del profeta cuando el Señor le encargaba, ve y profetiza en mi nombre, que profetizar es hablar en mi nombre. Decía que si yo no lo hago, es un fuego ardiente, encerrado en los huesos, intento hacerlo, aguantarlo, pero no puedo. Amós, otro profeta, 3:8 dice, ¿ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Ahora, llevándolo a nosotros, ¿cuántos de nosotros podría decir esto del Evangelio? Y no digo que nos veamos nuevamente como un profeta que dejó todo y tenía un encargo, sino que en verdad tenemos estas buenas noticias. Es un fuego ardiente en nuestros corazones. Es algo que nos quebranta los huesos y que tratamos de contener y no puede. O nuestras vidas simplemente están... Hay otras conversaciones. Hay otro interés. Porque hoy en día nos podemos quedar acá en la iglesia y todos podríamos estar hablando sobre el Señor. Porque el contexto lo amerita, ¿no? Acá todos cantamos bonito y probablemente disfrutamos de esto. Pero muchas veces tenemos 6 días a la semana donde no estamos acá y somos otras personas. En esa vida, que es la verdadera vida, hay un fuego ardiente que te encierra para anunciar esas buenas noticias. O esa reacción natural, cuando dice el rugido del león. ¿Han escuchado un rugido de un león? Yo trabajé en un circo. Ya me puse como otro predicador. Olviden eso, editen eso. Pero sí trabajé en un circo y habían tigres. Y los tigres suenan mortal. Pero da miedito. Suenan mortal a 10 metros. Pero cerquita de la muralla, o sea, de la reja, no es tan divertido. Cuando ruge uno se asusta. Así mismo es la reacción. Pues cuando el Señor dice profetiza, es una reacción natural. Voy. Eso está tratando de decir el profeta. ¿Es así? Pero Pablo tenía eso. Pablo tenía esa disposición. Y esa es la primera característica del ministerio de Pablo, disposición. Versículo 17 dice, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Ahora, voluntariamente, el Reina Valera lo dice como buena voluntad, pero no tanto se refiere a un determinado estado de ánimo, sino a la encomienda recibida. Ahora, ¿tendremos recompensa por anunciar? Sí, obvio que sí. Ahora, ¿tenemos un encargo? También. Pero ninguna de esas dos razones eran las que Pablo estaba haciendo esto. Ni por una recompensa, ni por un encargo, cuando las dos cosas sí eran verdad. Sino que lo hace genuinamente. Y dice, en contra de mi voluntad, hace la referencia de un esclavo que puede sentirse honrado con el mandato del amo y hacer eso gustosamente. O lo hace sin ganas. Pero el esclavo lo tiene que hacer. ¿No? Cuando, por ejemplo, alguien está en su trabajo y le mandan una cosa que está dentro de su pega, uno lo puede hacer bien, con buena gana, o lo puede hacer con mala gana, pero lo tiene que hacer. Eso es lo que Pablo dice, pero ninguna de las dos formas es la que él lo hace. Porque Pablo no trabajaba con la vista puesta en la recompensa, sino como sintiendo una carga absoluta de cumplir lo que el Señor le dice. Versículo 18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Nuevamente, el versículo anterior, la semana pasada, hablamos de que el predicador tenía el derecho, en ese contexto, de recibir aporte económico. Entonces él podía decir, yo soy predicador del Evangelio, puedo, ¿se acuerdan que dijo no puedo andar con mi esposa también en el ministerio?
Y habló ahí Raúl de un ejemplo de los pastores. Si no lo escucharon, escuchen la predicación, está en YouTube, UCB Punta Mira. Exactamente. Ahora, habían personas que estaban cobrando en ese entonces. Hoy en día suena feo cobrar, pero están tratando de buscar ganancia o sustentarse de eso, que era súper genuino. Ahora, Pablo sabía que él era un apóstol, era un enviado especial dentro de todos los que estaban ahí, al igual que Pedro, y los discípulos, que eran los 11 que quedaban. Pero él no ponía esto como una carga en la iglesia, sino que decía, hey, ¿saben quién soy yo, no? Ya, pónganse la mano en el corazón y en el bolsillo, dijo alguien por ahí. Pero no era esa la idea. Porque Pablo no buscaba la retribución, sino que era su disposición al evangelio. Y puede ofrecerlo gratuitamente, o desea decir, bueno, que alguien diga algo de mi lugar. ¿Pueden decir algo que yo he cobrado por estar acá? ¿Que yo he usado mi derecho de apóstol? ¿Usé eso frente a ustedes? No. Y ustedes no pueden decir eso contra mí. Y esa es mi recompensa, de que yo lo hago genuinamente. El gasto sale mío, yo he trabajado, y se puede notar la disposición. Porque alguien por ahí decía una vez, había un contexto, una historia de un servidor público. Y decía que desde los 22 años le había nacido ¿Hay algún servidor público acá? No quiero funar a nadie. Pero que había sentido el profundo deseo del servicio público. Y el periodista le dijo, claro, cualquiera siente el deseo profundo cuando gana 16 millones de pesos. Y claro, a mí también me nace el deseo de servicio público con esa plata. Pero me dedico. ¿O no? Porque cambia, ¿no? Cuando, claro, si tiene un precio y cualquiera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no lo hice así. No, mi deseo, el servicio, no está puesta por un precio, sino que lo hice gratuitamente. Nuevamente, esa es la primera característica, entonces, del ministerio de Pablo, que es la disposición. Ahora, para aplicarlo a nuestra vida, ¿nosotros podemos decir lo mismo? Somos creyentes que viven comúnmente en una iglesia, en esta iglesia, que todos son parte de esta iglesia, por disposición. Hay una disposición de nosotros a hacerlo así, genuinamente. Estamos acá por el peso del amor de Dios, que lo vimos reflejado en nuestras vidas, y por ende retribuimos, pero sin esperando retribución de Dios. ¿O estamos acá porque buscamos algo específico? Se sorprendería la cantidad de personas que muchas veces me dicen que van a la iglesia porque el Señor lo puede castigar. O necesita el favor de Dios y para doblarle la mano. Lo vamos a hablar en el podcast, pero está bien. O sea, pero ¿de verdad buscamos la retribución de Dios? ¿Estamos acá para buscar una retribución? Ahora, ¿de verdad hay un fuego ardiente, como decía el profeta, que hay un fuego ardiente en mis huesos, encerrado, que hago esfuerzo por contenerlo y no puedo? ¿Es así tu vida de creyente? ¿Es así? ¿O estamos acá cumpliendo con nuestro deber cívico cristianoide? Bueno, el ministerio de Pablo lo podemos ver así. Teniendo el derecho lo dejó de lado y lo hizo con disposición. Esa es la primera característica, disposición personal pensando en otro. Segundo, del versículo 19 al 23. Vamos a ver que la segunda parte, vemos que Pablo, aparte de tener una disposición, tenía una estrategia. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A los judíos, me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están, es como un trabalengua así. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todo, esa es la estrategia, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a alguno.
y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Anteriormente Pablo habló sobre la libertad, que en los versículos anteriores que no estaba sujeto a recibir ofrendas ni retribución por ser apóstol, que podían haberle dado sostenimiento a su servicio y la obra. Él también tenía la libertad en relación a las comidas. ¿Se acuerda que los vimos en capítulos anteriores? Que podía comer carne, sacrificar a los dioses, sí, no. Bueno, tenía una libertad. Ahora, como ciudadano romano, Pablo también tenía otra libertad. Era libre en la sociedad de ese momento. Tenía varios privilegios más que las otras personas. Obligaba a aceptar, y no estaba obligado a aceptar exigencias de nadie, ni de los religiosos, ni de los hombres. Incluso podía apelar al derecho romano, que también un gran tema es el del derecho romano, y él lo podía apelar. O sea, tenía libertad dentro de su contexto de muchas privaciones. Era una persona que tenía la libertad en todos los aspectos. Ahora, en todos esos aspectos Pablo dice, pero de todo me hago esclavo, para ganar al mayor número posible. En Filipenses 3, 7 al 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, es un clásico, ¿no? Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Había un genuino rechazo a todas sus libertades y se restringía para ganar algo más. Y miren, primero, ¿cuál es la primera restricción? Dice a los judíos como judíos para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Muchos ocupan este texto para hablar sobre las estrategias de evangelización. Hay que ser claro. Hay muchos que están en desacuerdo con las estrategias de evangelización. Lo vamos a hablar en el podcast. Algunos les llaman esto a hacer... no, pero no son estrategias, es hacer puentes. Algunos están de acuerdo, algunos están de desacuerdo. Mi opinión es... ahí lo vamos a ver. No tengo opinión al respecto. Pero no está hablando sobre abrir cancha. Pablo no está hablando sobre abrir cancha, que el fin justifica los medios para la evangelización. Por el contrario, está hablando, si lo entendemos en el contexto, de limitarse. Porque acaba de decir que él tenía la libertad. Él sí era libre de todas estas cosas, pero dice, bueno, a los judíos me dice judío, no es como ven, ahora hago lo que quiero, al contrario. Ahora yo achico mi cancha para jugar, para ganar con ellos. Se adaptaba a los grupos para limitando su libertad para ganarlos. Decía un autor que nadie es más flexible que Pablo en cosas secundarias, pero nadie es más inflexible en cuestiones de principio. ¿No? Sabemos que Pablo doctrinalmente, pero en cosas secundarias, podría haber hablado. Ahora, recordemos que Pablo entraba a las sinagogas a hablar con los fariseos, ¿se acuerdan? Eso está ahí en Hechos. Él llegaba, iba a las sinagogas donde... Contexto, por favor. Pablo, siendo fariseo de fariseos, en contra de los cristianos, odiaba a los cristianos, ese Jesús no existe, blasfemias. Jesús le aparece, cambia su vida y desde ahí predica el evangelio. Ahora, siendo celoso de un extremo a otro, siendo celoso por el evangelio, va a las sinagogas, donde en las sinagogas habían fariseos que negaban la deidad de Cristo. O sea, Jesús no existía para ellos. Y Pablo iba en ese contexto, se ponía sus cositas, entraba respectivo a las ceremonias como era posible, y ahí empezaba a tratar de convencer, no sé si convencer, pero mostrar a través de la Escritura las cosas que hablaban de Cristo. Los que se consideraban servidores, dice acá, estrictos servidores de la fe, considerarían esto como un acto inconcebible, porque para ellos es preferible un religioso en el infierno que alcanzarlos para salvación donde se encuentren. Y Pablo se metía en el lugar donde no creían, donde sabían que estaban equivocados, respetaba todos sus límites. Obviamente no entraba ahí a la sinagoga golpeando, haciendo mocha, sino que entraba, respetaba
pero desde ahí predicaba el Evangelio. Se sujetaba a las costumbres legales, pero con solo un propósito: ganar a estos para Cristo. Estrategia. Lo que hace esta intención es capaz de someterse a las ceremonias legales, Pablo, y a las costumbres de la ley, y sin que eso resienta su condición de libertad. Esa es su estrategia, libertad como estrategia, porque dice, mira, a los que están sin la ley, como sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Para los que estaban sin ley, en el sentido de que no estaban sujetos a la ley de los judíos, generalmente eran los gentiles, ¿sí? Pablo renunciaba a todas aquellas cuestiones legales que no entraban de lleno a la ley moral que es permanente. Y aquí vamos a ver tres aspectos. Esto es importante. Distingue Pablo en este verso tres cosas principales. Una que es la vida sin ley, propia de los que conocen, de los que no conocen a Dios, no tienen ley, hacen lo que quieren. Segundo, una vida bajo la ley, que se está refiriendo a los judíos, que están sujetados por las normas. Y tercero, es una vida en la ley natural de los creyentes. Ahora, una vida sin ley era su voluntad y su conducta se ajustan a pensamientos naturales. Eso está escrito en Romanos 2, ahí habla sobre los que no están en la ley. Ahora, los que viven bajo la ley se sujetan a la esclavitud de normas y costumbres establecidas. Los que viven en la ley son los que están sujetos a la ley de Cristo por el poder del Espíritu y lo identifica la ley divina. Y también hace referencia a la ley de Cristo, que es la ley del amor que se entrega a los demás incondicionalmente. Y esa es la verdadera iglesia y el verdadero creyente, que muestra el amor de Dios incondicional. 22, versículo 22 dice: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo, para que por medio por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Los débiles hace referencia a los capítulos anteriores. ¿Se acuerda que hablamos de los débiles que les costaba esto de comer cosas? Habían choques de conciencia. Bueno, pero el apóstol se limitaba a su libertad en comportamiento para alcanzarlos en su debilidad y restaurarlos con una vida conforme al propósito de Dios. En conclusión de la estrategia, es el comportamiento general, es que adoptó el limitarse a todos para ganar a más personas. Esa es la estrategia, limitación personal para un mayor alcance. Y esto comprende obviamente no los grupos que estaba mencionando Pablo, pero como una estrategia personal, si él hubiese llegado a otro grupo, también se limita a ese grupo para poder alcanzar al mayor grupo y poder entrar con las buenas noticias. Y dice, y todo esto lo hago, 23, por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Todo el sacrificio, las restricciones, las prohibiciones que Pablo se autoponía, era para hacer más eficaz la predicación. Disposición y la segunda, la estrategia. Y aquí este principio podemos meditar. ¿Hay una estrategia, querido hermano, en tu vida, pensando en el cristianismo, para alcanzar a otros? ¿Hay límites en tu vida? ¿Tú eres siendo libre? Aquí, bienvenidos todos acá, aquí no hay restricciones. Yo no pongo restricciones. Pero dentro de toda esa libertad, ¿te pones límites en beneficio de la causa de Dios? ¿O simplemente vives satisfaciendo o dejando tu vida estar plena? ¿No piensas en Dios? Porque muchas veces nosotros andamos por la vida de lunes a sábado pensando en nosotros. ¿Cuándo pensamos en la estrategia en las que Dios nos ha encomendado esto? Por eso dije, si nosotros vemos a Pablo como la persona que tiene que hacerlo, listo, muy fácil. Él es la persona y nosotros somos lo que miramos que Él hace las cosas. Pero acá hay un llamado a que todos nosotros debemos ser esas personas que lleven las buenas noticias. Y con eso hay disposición
Vemos que Pablo tenía una estrategia. Pablo muestra que su vida y su ministerio son las características de una vida con propósito. Ahora, Pablo estaba siempre... Nosotros tenemos el texto sin los días de la semana, pero Pablo también trabajaba. También tenía un grupo de amigos que les llamaba también colaboradores. O sea, podríamos decir, sí, pero es que Pablo así es re fácil. ¿Así es re fácil? ¿No saben cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Saben lo que es un cepo? Googleenlo. ¿Fácil? ¿De verdad es fácil? Porque más fácil era renunciar. Entonces, como creyente, ¿tú tienes una estrategia, una disposición y una estrategia para servir al Señor? ¿Pasas tu vida de lleno o piensas en cómo esto va a afectar al grupo donde Dios te ha dejado? No digo que renuncie a toda tu vida y te dediques a salir a las calles, sino que donde estás, el Señor te tiene con un propósito. ¿Cuál propósito? Traspasar las buenas nuevas. Tú llevas algo en ti y ese algo es las buenas nuevas. Primero, disposición personal. Segundo, una estrategia. Y tercero, y la última característica que vamos a ver, es la del versículo 24 al 27. Disciplina. Disciplina. La disciplina es un componente, definición de disciplina, es un componente esencial en múltiples aspectos de la vida, proporcionando la estructura, el control necesarios para alcanzar metas, mantener el orden y promover el desarrollo personal y social. Sin disciplina, dice la definición, sería difícil lograr consistencia, responsabilidad y éxito en diversas áreas. O sea, sin disciplina no hay consistencia, responsabilidad y éxito en diversas áreas, en este caso, áreas cristianas. Características claves de la disciplina: autocontrol, consistencia, reforzamiento positivo, negativo, responsabilidad, y busca lograr metas, orden, estabilidad, desarrollo personal. Con eso, leamos los versículos. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahora, Pablo está hablando sobre disciplina en su ministerio. Y en este contexto está hablando sobre disciplina en el área deportiva. Si escucharon bien, dice, los que van a correr a los Juegos, ¿sí? Esos Juegos son los Juegos, no son los Juegos Olímpicos, pero sí unos muy parecidos que se hacían en paralelo, que se llamaban los Juegos Ítmicos, porque en Atenas se hacían los Olímpicos y acá estamos en Corintio. La gente, pues se entiende. Ahora, cada 2 años se celebraban en Corintio los Juegos Ítmicos y como el otro eran cada 4, ahí se celebraban y iban intercalados. Entonces la gente que competía en los Juegos Olímpicos también competía en el otro, era para tener consistencia en su deporte. E iban intercalados. Entonces las personas era de la misma relevancia. Y estos juegos eran en primavera y eran celebrados en honor del dios Poseidón. Ahora, ¿ustedes saben cuándo se inventaron ese juego? Desde que Pablo estaba ahí hace 500 años atrás. O sea, hace 2500 años se inventaron esos juegos. A lo que voy con eso es que, imagínense, 500 años llevaban esas mismas disciplinas deportivas. O sea, las personas de Corintio sabían exactamente cuando le decían los que corren en el estadio, era algo pero cultural absoluto. O sea, Pablo le está diciendo algo y ellos, ¡pac!, está la ilustración en su cabeza, pero inmediatamente. Y esto habían carreras de pie, carreras en carro, pentatlón. Y dice que todos podían correr, pero solo uno podía conseguir el premio.
Y es una referencia de los juegos que nosotros también entendemos. Nosotros tuvimos los Panamericanos, alguien los vio, yo traté de ver todas las cosas. Me gusta. Pero vemos cómo corren esto de recibir, son 8 por carril, solo hay oro, plata, bronce. Es como que, ay, pero todos reciben algo. No, es oro, plata y bronce. No. Y compiten y se van. Es algo mortal. Ahora, Pablo dice, más o menos esa es la referencia, ¿no?, del atletismo. Corran de tal modo que ganen. Ahora, ¿cómo entrenan los deportistas de alto rendimiento? O sea, tienen comida especial, tienen un sueño especial, entrenamiento especial. Y cuando hablo de especial, no es que comen carne de unicornio salteada en mantequilla. Eso, no es esa referencia especial. Al contrario, comen cosas simples, pero con restricciones, pero gigantescas. No es que comen comida que solo pueden conseguir ellos. Al contrario, es que dejan de comer comida. Dejan de hacer cosas. Tienen que dormir cierta cantidad de horas. No es algo que como que ellos son especiales. Al contrario, se ponen límites para hacer mejor porque quieren ganar. ¿Hay algún atleta que no quiere ganar? Parte de la... Y muchos atletas, los que corren ahí en los 400, muchos dicen que en realidad no compiten con otras personas, compiten contra sus propios tiempos. Entonces ellos se están midiendo, no importa quién está al lado, corren, porque si les toca Usain Bolt al lado, no es que voy a perder, mejor no juego. Yo juego contra mí y tengo mis números y quiero dar el máximo para mí. Y esa es la referencia. Ahora, el creyente está corriendo la carrera cristiana en el estadio del mundo durante toda su vida. Y el premio es la recompensa celestial cuando lleguemos a la carrera. El esfuerzo en este caso es necesario para ajustarse a un determinado modo de correr. A ganar. Cuando usted quiere ganar, quiere ganar. ¿Quién va a jugar a la pelota con bototo? ¿O a pata pelada? ¿Pic? ¿O no? Cuando uno quiere conseguir algo, tiene que buscar el contexto para conseguirlo. Ahora, 25 dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice que quien lucha, quien trata de ganar, se limita, se abstiene, se impone restricciones para una meta. Los deportistas hacen el sacrificio para conseguir algo que dura un tiempo, dice Pablo, un premio que en ese tiempo era una coronita de cositas rústicas. ¿Han visto las fotitos, las imágenes, o no? Con hojitas. Ya, esas hojitas eran natural. Entonces esas hojitas se secaban. O sea, la magia era que cuando las ganaba estaban bonita, pero después de un tiempo ya pierde el brillo, queda seco. O sea, y uno sigue teniendo el recuerdo, pero no está fresco. ¿Me entiendes? Y por eso era la idea de volver a ganar para tener ese premio. Eso dice, es un premio corruptible que se va desvaneciendo, pero nosotros los cristianos tenemos un premio que no se vence. Un premio que no se deteriora con el tiempo. Pero este premio lo vamos a ganar al final. Eso quiere decir. Hace pensar nuevamente que dejemos Pablo viene diciendo que dejemos la temporalidad de la vida, como que comamos y bebamos, que da lo mismo, sino que pensamos que hay algo más eterno. Ahora, si tú no tienes nada más que esta vida, entiendo que es súper entendible que tengas metas en esta vida. La familia, los hijos, trabajo, el hobby. Súper bien, no tiene nada de malo. Pero si eres realmente un creyente, sabes que vamos a tener algo posterior a eso. Y esta vida es transitoria. ¿Qué son 80 años de 1000? ¿Qué son 80 años de 10.000? ¿Qué son 80 años de 100.000?
Ay, 80 años no es nada, ¿no? Ahora, ¿qué son 80 años de una eternidad? No se puede pensar, ¿no? El creyente tiene una eternidad, todos tenemos una eternidad, pero el creyente una eternidad donde vamos a estar dedicados con Dios. Ahora, si tú inviertes tiempo en esta vida, que no son eternas, está bien. Pero recuerda que si eres un hijo de Dios, tienes un propósito más grande. Hoy fuiste rescatado, tienes buenas noticias que dar y las estás ocultando, postergando para dar otras noticias que son pasajeras. Ahora, hay algo eterno que estamos descuidando. 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Los ojos del creyente deben estar en el objetivo final de la meta que se desea alcanzar. Ahora, les invito, yo personalmente a la cámara, les invito abiertamente, hermanos, que puedan viajar, que dediquen tiempo a su familia, que tengan hobbies, que disfruten a sus hijos, que hagan lo que quieran. Que si quieren faltar el domingo para hacer algo especial con su familia háganlo, por supuesto que sí. Yo lo voy a hacer, anoten ahí. 16 de agosto. Pero nunca olvidemos que seguimos siendo hijos de Dios donde estamos. Y tenemos algo más grande, un propósito más grande. ¿Es bueno eso, todo lo que dije anteriormente? Por supuesto que sí. Pero sigue siendo pasajero. Dice 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esa frase de golpeo mi cuerpo quiere decir como dejar morado, ahí pegar acá abajito y dejar morado. Ahora, nosotros nuevamente somos hijos de Dios, tenemos responsabilidades de servir a Dios, tenemos las buenas noticias, tenemos dones, tenemos talentos, el deber de preocuparnos entre hermanos, el deber de ser iglesia, y dejamos de lado nuestra disciplina espiritual y olvidamos la temporalidad de esta vida y muchas veces comenzamos a trotar cuando deberíamos estar corriendo esta carrera. Tenemos disciplina para todo en nuestras vidas, pero no tenemos disciplina con las cosas de Dios. El creyente tiene que estar comprometido en una exitosa carrera de la fe. Debe sujetar su libertad según sea lo necesario. Hermano, si tú no tienes disciplina en tu vida con Dios, comienza. Te invito a comenzar, nunca es tarde. Vemos el ejemplo de Pablo, que tenía disposición, tenía una estrategia y tenía disciplina. Ahora, el no aprobado, descalificado, se aplica a los participantes de esta carrera, que por distintas causas quedaban excluidos de la prueba y por tanto no ganaban el premio. No habla de salvación, sino que habla de perder el premio por ser, lo que quiere decir Pablo es que por ser descuidado. Por no tener una disciplina, perdiste el premio. Pero la frase que quiero que queden sobre la disciplina es que corran de tal modo que ganen. Creo que es súper clara esa frase. Corran de tal modo que ganen. Hermano, hermana, corre de tal modo que ganes. Deja de trotar, corre. Vimos la disposición personal, la estrategia y la disciplina. Ahora, para concluir, Pablo cualquier cosa que podría haber dicho, tenía muchos derechos, tenía muchas cosas que podía haber puesto sobre la mesa y se deberían haber cumplido, pero los dejó de lado y mostró su propia vida en amor. Hablamos sobre el conocimiento anteriormente, pero lo importante es el amor. Pablo tenía el ejemplo de su vida en amor. Se hacía esclavo siendo libre. Se ponía restricciones siendo que estaba libre de no tener prohibiciones. Y corría de tal modo que ganaba. Hermano, de todos, Pablo se había hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Segundo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Y corran de tal modo que ganen.
Mi pregunta es, ¿te haces esclavo por los demás a causa del Evangelio? ¿O son tus privilegios primero? ¿Son tus derechos primero? ¿Hay una necesidad de hablar de Dios? ¿O simplemente es algo que tenemos que hacer nomás? Y tercero, ¿estás corriendo para ganar o estás trotando? Creo que todos deberíamos mirarnos y poner en disposición nuestros corazones, ver el ejemplo de Pablo, que está imitando a Cristo, y cómo Cristo cumplió todo eso, y nosotros cuánto estamos en deuda. Pero podemos transformarnos. Dios nos quiere transformar. Oremos. Padre, primeramente, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tus siervos que nos dejan el ejemplo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el mayor ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser corredores, mirar nuestra libertad que nos has dado, no como un derecho ni un privilegio, sino que podamos usar esa libertad para llegar al mayor número de personas, para compartir esta buena noticia, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados como creyentes, ayúdanos a buscar estrategias para llevar las buenas noticias, Señor. Y ayúdanos a mirarnos cada día como personas que tienen que llevar una buena noticia a otros, Padre. Que en cualquier lugar donde estamos, en cualquier contexto, Señor, ayúdanos a hacer luz y entregar esta buena noticia. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.